Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en este nuevo video, en este podcast, conversando entre latinos. En esta oportunidad estoy con un gran amigo, Jorge Sigüencia. Él está en la ciudad de Cuenca. Tenemos algunos temas que conversar con él. Ya van a escuchar acerca sobre básicamente emprendimientos, el tema de educación, el tema de migración también, básicamente desde Ecuador. ¿Cómo estás, Jorge, a los años? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Gusto, amigo. De igual manera, escucharte a los años, a los 10 y pico de años que estamos volviendo a conversar y qué gusto en realidad me da compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos pues a dialogar de todo un poco. Chévere, Jorge, gracias más bien por aceptar, porque siempre con Jorge hemos estado de una u otra forma en contacto durante todo este tiempo, desde que salimos desde la universidad en el 2007 más o menos. Y imagínate, tantos años que han pasado, Jorge, cuéntame cómo has estado, qué ha sido de tu vida en el tema. Justamente la idea es también compartir experiencias del tema profesional, del tema de qué más seguiste haciendo, estudiaste tal vez algo más. Por ahí empecemos. Eh, ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo, Jorge? bueno, Javier, déjame comentarte que, bueno, como todo recién graduado, se puede decir así, uno sale con muchas ilusiones, con ganas de cambiar el mundo de una u otra manera. Tú me comprenderás. Yo, el momento en que me gradué en la universidad de ingeniero, lo típico, pues no, salir a aplicar a algún trabajo. Por ahí hubo algunas oportunidades. Te comento, aquí en la ciudad de Cuenca yo empecé trabajando en la industria de la cerámica, justamente en el grupo Graiman, pero bueno, no estuve mucho tiempo, en verdad, no me adapté muy bien a la situación, te comento sinceramente, en ese sentido, yo pienso que a mí, bueno, en realidad a mí nunca, no me descubrí más bien que no me gustó mucho la parte de la fábrica en el sentido de estar enclaustrado en un ambiente cerrado, controlando variables, controlando algunos procesos. No me sentí jamás a gusto, ¿no? Claro. Por esa misma razón que yo decidí salirme de ahí y luego trabajé en el servicio público, en el departamento de agua potable ya en el municipio. Claro, ahí eh, compartíamos. Ahí compartíamos un par de veces hablamos sobre eso, ¿verdad? sobre agua, recuerdo ahí, eh, tratando de ver el mejoramiento de la calidad de agua, algunos proyectos que se iban ejecutando y ahí me mantuve por alrededor de unos 5 años más o menos, que también, te comento, Javier, pasaron los 5 años y renuncié a ese empleo, ¿no? Y lo más curioso es que te comento que yo renuncié sin tener otro trabajo, Ya. porque sentí que, por ejemplo, que se habían cumplido los 5 años y yo como que ya di el máximo potencial que podría dar ahí y ya no podía seguir creciendo, digamos así, Jorge, ¿no? te hago una pregunta. El sector público es ingrato, ¿verdad? Sí, en realidad, hoy, yo creo que sí, sí, en realidad, ¿Sabes por no, qué te hago esa no, pregunta? Porque coincidimos más o menos en los tiempos, porque yo también, tú recuerdas, yo me fui a trabajar en Sucúa, luego en Macas, estuve hasta el 2014, más o menos en tema del agua, casi como 6, 8 años. Y créeme, y te dije verdad, era una pregunta y una afirmación, porque en realidad habemos o hay profesionales que se dedican de lleno, dan lo mejor de sí, se capacitan, pero sin embargo a veces los mismos compañeros o ciudadanos no reconocen o posiblemente no entienden lo que significa el tema del servicio público, porque lamentablemente si hay malos funcionarios públicos también. yo creo que sí, bueno, eso en todo lado, ¿no? Y como dice un dicho, Javier, que yo lo reafirmo en realidad, uno no es imprescindible en ningún lado, ¿no? Por más tú que des tu mejor esfuerzo, hagas lo mejor, algún momento, no te van a recordar, ¿sí? Y como dice también la vida, no ha sido nunca, ni es, ni será justa. A eso ya tenemos que irnos acostumbrando, creo. Exacto. Sí, sí, dices muy bien y también
Lo malo es que, por ejemplo, yo también te puedo decir algo ahí, que como tú dijiste, nadie es indispensable en ningún puesto, eso es verdad, pero a veces no ponen a los mejores, solo por cumplir a veces compromisos o a veces por... Y eso la gente no entiende o no va a reconocer nunca. Y también yo sí te digo, al menos yo de manera personal, yo salí del servicio público como en el 2019, ya antes de venirme para acá. Y créeme que para mí ahorita recordando es una ingratitud porque se dio los mejores años, uno se preparó, pero la gente nunca va a entender y siempre eran quejas, porque nunca nada va a ser perfecto y peor aún temas de decisiones políticas, ¿no? Ese tema es bien complejo, bien complejo. Claro, tienes toda la razón, Javier. O sea, tratar de ya de conformar o dar gusto a todo el mundo es lo... bueno, nunca uno va a llegar a eso, ¿no? Porque siempre te vas a llenar de enemigos, te vas a llenar de críticas y cosas. Entonces, tratar de contentar a todos es una tarea imposible prácticamente. Y como tú lo has dicho anteriormente, eh, uno o varios profesionales con excelente perfil, con conocimientos muy avanzados de cierto tema, algunas veces no son tomados en cuenta por simples asuntos políticos, el palanqueo que lastimosamente eso se sigue dando a todo nivel, y a la final de la sociedad es la que pierde, ¿no? Y eso es muy, muy lastimoso. Sí, exacto, exacto, Jorge. Eso es un tema complejo, es un tema que creo que se ha mantenido a lo largo de los años, eso no ha cambiado. Tal vez hubo ciertas mejoras en cierto momento, pero a la final, si todas las mejoras no continúan avanzando, creo que no, nunca se va a llegar digamos, a mejorar en un porcentaje amplio, ¿no? Siempre se retrocede. Jorge, cuéntame de- qué bueno ir a hablar de esos temas. Cuéntame, ¿qué es lo que tú más eh, te chocó y qué te diste cuenta luego de haber estudiado? Tú recuerdas que en realidad estudiamos tantas cosas que cuando llegamos a aplicarlas en realidad fue como un abrir los ojos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te impactó luego de años de trabajar en el tema público, en plantas de agua, de todo lo que estudiamos, aplicaste? ¿Qué crees que es lo más práctico? ¿Justifica tantas horas de estudio? O tal vez a ti te ayudó eso para las bases de luego, que luego tú tuviste tú seguiste estudiando. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, te comento, Javier, que la autodisciplina y el autoaprendizaje es muy, muy importante porque yo en el sector público me tuve que desenvolver en ámbitos que nunca los había tocado, ¿no? Pero sin embargo, yo tenía o teníamos las herramientas básicas para poder sobrellevarlos. Por ponerte un ejemplo, a mí me tocó ser, ¿cómo te puedo decir? El líder, digamos así, de muchísimos proyectos de agua potable, desde la parte, inclusive desde la parte civil, Claro. es algo muy paradójico, ¿no? Me tocó aprender cuestiones de manejo de fluidos, por ejemplo, de cuestiones hidráulicas. Si bien es cierto, nosotros nunca nos habíamos preparado específicamente en ese tema, sin embargo, sí teníamos algún tipo de base, ¿sí? Y como te mencioné anteriormente, la parte de ser autodidacta es buenísimo. Yo pude, obviamente, con un equipo de personas, pudimos sacar adelante muchísimos proyectos de agua que en los 20 y pico de años que llevaba, por ejemplo, Suscal en ese tiempo, no se lo hacían, ¿no? Y habían muchísimas familias que continuaban, por ejemplo, utilizando agua de pozos, ¿no? Claro. Entonces, eso fue algo que uno se dio cuenta en ese momento que podía aprender nuevas cosas y ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo descubrí recién en ese momento, ¿no? Y es irónico, no sé si te pasó a ti que llegas después de tanto estudio, ¿no? En la universidad y llegas a descubrir que nada de lo que viste estás aplicando, pero a la vez Exacto. es satisfactorio porque te sientes con un conocimiento, unas bases tan sólidas que justamente tú dijiste algo importante. Así te topes con cualquier profesional en el área, en cualquier área, tú te puedes desenvolver porque conoces las bases. Exacto. Y eso me parece súper importante. Eso a mí también me ha servido a lo largo de todos estos años, inclusive aquí.
Exacto, eso es lo básico, Javier. Yo, como te digo, yo descubrí que tenía un gran potencial de desarrollar muchísimas cosas, inclusive te comento algo súper interesante. Nosotros hasta diseñamos equipos de filtración con la cuestión esta de carbón activo y ósmosis y toda la situación, que era algo totalmente novedoso. Las personas ahí no sabían ni de lo que era, pero era de verles las caras de ellos maravillados el momento en que veían la pureza y Claro. cómo salía el agua que ellos iban a consumir. Entonces, uno también se sorprendía, ¿no? Bueno, sí, he estudiado y algo al menos se ha aprendido, ¿no? Exacto, no, no, súper chévere, Jorge. Más bien es interesante escucharte porque como hablábamos al inicio de esto, es difícil conversar de estos temas y por eso justamente la idea es, y te agradezco nuevamente por tu apertura justamente para compartir estos criterios, Jorge. Avanzando en este tema de lo que es ya el desempeño laboral, Jorge, ¿cómo tú ves el hecho de que de pronto tú comentaste que saliste? ¿Cuál fue tu siguiente paso? Porque todos cuando salimos de la universidad pensábamos en poner nuestra propia fábrica, un emprendimiento, pero en realidad es bien duro, es bien difícil. ¿Cuál fue tu próximo paso? Porque personalmente te comparto, yo quise emprender algo, pero nunca. Para mí fue bien difícil salir del sector público, luego también ya me metí un poco más a la política, temas ahí también de justamente, pero desde el sentido de servicio, ¿no? Porque estábamos justamente gestionando algunos proyectos de agua, como tú lo mencionas, pero nunca tuve la decisión de dar el paso y dedicarme a lo que quería, porque yo empecé a destilar alcohol, querer hacer jabones, un poco de esas cosas, pero nunca pude, Jorge. ¿Cómo te fue a ti en ese sentido? Bueno, te comento, Javier, que desde el momento en que yo me gradué, la verdad, eh, por suerte creo que no conseguí trabajo en los próximos 5 meses después de haberme graduado. Y te digo por suerte porque yo comencé a estudiar un poco sobre temas financieros, ¿no? Como te digo, no siguiendo cursos ni cosas por el estilo, sino autoeducarme, ¿no? Sobre inteligencia financiera, sobre proyectos de bienes raíces, cosas por el estilo. A mí me gustó mucho leer algunos libros, por ejemplo, de los que escribía Kiyosaki o los que escribía, por ejemplo, Harv Eker, de Secretos de Mente Millonaria. Entonces me Ya. parecen libros que son muy buenos en primer lugar, te motivan mucho. Y eso ya es algo muy importante. El hecho de estar motivado te permite a ti luego sacar todo el potencial que tú tienes dentro para que puedas ejecutar cualquier tipo de proyectos. Siempre estuve entonces con esa curiosidad y de involucrarme en algún tipo de proyectos, no necesariamente relacionados, te comento, Javier, con el tema profesional, sino con temas que no están íntimamente relacionados con la carrera. Entonces, luego de esto, retomando tu pregunta, yo ingresé a trabajar en la Universidad de Cuenca. Estuve alrededor de 5 años y medio ahí, pero de lado yo ¿Estuviste dando siempre... clases? Disculpa, Jorge, ¿estuviste dando clases? Exacto, sí, yo entré a trabajar en el año 2013 eh, como profesor en la Universidad de Cuenca, sí, y como investigador un tiempo, bueno, ahí te dan horas para investigación y te dan horas para docencia, ¿no? Pero siempre tenía, aparte de esto, el bichito, digamos así, de emprender en algo no necesariamente relacionado al tema académico, ¿no? Para esto fue en realidad un pilar muy importante mi padre. Él ha sido comerciante muchísimos años, 30 y pico de años, eh, que veo y que le ayudaba yo también en la parte comercial a él. Entonces fui un poco trabajando paralelo, digamos así, y fui creando algún negocio ya de tipo personal, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ya en estas alturas, lo he podido ya plasmar en dos proyectos que son,
que son familiares, se puede decir así, y que no están relacionados, como repito, al tema de la universidad, perdón, al tema profesional. Claro. Entonces, bueno, pasé ahí en la universidad de alrededor de 5 años y medio, hasta que en el año 2020 tuve que salir por temas de pandemia y cosas por el estilo. Pero lo que yo siempre digo es importantísimo, siempre que tú en tu vida tengas un plan B, que nunca te vayas a aferrar a una sola fuente de ingresos, ¿no? Porque eso sí es muy peligroso. Gracias a Dios, si bien es cierto, mis proyectos hasta ese momento no estaban desarrollados al 100%, pero sí me ayudaron muchísimo para contrarrestar todos los embates financieros que supone que un padre de familia, por ejemplo, tiene que ver por sus hijos, por la educación, por la manutención del hogar y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Claro, o sea, esas épocas fueron duras y tú comentabas el tema de la universidad y para mí me asombró bastante porque hubieron algunos ex compañeros que empezaron a trabajar en la universidad. Ahí está Jorge, está Joana igual, estaba, está Alexandra y entre muchos más. Entonces, muchos llegaron de nuevo a la universidad a ser profesores y fueron a estudiar maestrías o doctorados y eso me pareció súper interesante, súper chévere. Pero la verdad no he hecho seguimiento, no sé, y también es una combinación, como tú lo dices, de ir aplicando tanto la docencia, ¿no? Y porque la mayoría de profesores, de una u otra forma, también trabajan en fábricas, en auditorías, en cosas como esas, ¿no? Combinar también Claro. los conocimientos para poder generar más ingresos. Creo que más o menos así se está llevando todavía, porque había profesores, recuerdo, que trabajaban en la universidad y también trabajaban en las fábricas. Me imagino que están también así en estos momentos. Bueno, hasta el momento en que yo estuve ahí, claro, había profesores que trabajaban a tiempo parcial y claro, ellos tenían su empleo, digamos, aparte y daban clases en algunas horas en la universidad. Yo creo que eso se ha mantenido y se seguirá manteniendo, ¿no? Porque ¿cómo le ves tú el hecho por ejemplo, cuando estás queriendo emprender, justamente para un profesional joven, ¿cuál crees tú que sería? Porque yo personalmente le veo muy complejo todavía el hecho de que quieras empezar solo. Hay muchos trámites burocráticos, el tema de la superintendencia de compañías, el tema de abrir una cuenta, es extremadamente complejo. Entonces, desde tu experiencia, porque yo por ejemplo, yo pasé por eso, pero fue un via crucis, como decimos, ¿no? ¿Tú cómo recomendarías empezar, tal vez a alguien que está saliendo de la universidad o que tiene un proyecto, para posiblemente no cometer los mismos errores? Porque, por ejemplo, de mi parte yo podría decir, es como buscar, pero es bien complejo, verás. Es como buscar a personas que tengan una misma idea, pero créeme, yo, por ejemplo, no lo logré. ¿Cuál es tu perspectiva de acuerdo a tu experiencia? ¿Tú qué podrías comentar sobre eso? Bueno, Javier, lo que tú has dicho realmente es muy cierto, ¿no? Yo creo que el tema fundamental para poder emprender, yo creo que es vencer el miedo en primer lugar. El miedo, créete que te ata de manos, o sea, tú tienes un oponente dentro de ti que siempre, quieras o no, te está cuestionando cualquier paso que tú vayas a dar. Entonces, en primer lugar, es deshacerse del miedo, ¿no? Yo sé que es algo muy, muy complicado, pero el mismo hecho, por ejemplo, de que en nuestro caso hemos seguido carreras técnicas, eh, estas carreras siempre castigan el cometer errores, ¿ya? Entonces uno en su subconsciente siempre tiene temor, tiene miedo a cometer errores y eso nos lleva a lo que se denomina la parálisis por análisis y simplemente es el miedo, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo diría para la gente que quiere emprender de cualquier modo, tendría que saber sobrellevar el miedo, no eliminarlo porque no se va a poder, pero sí sobrellevar. Ahora, claro, los trámites burocráticos aquí, lastimosamente en nuestro país, son muy tediosos, ¿no? Tú para sacar un permiso de una cuestión u otra cuestión necesitas muchísimo tiempo, mucha inversión de recursos,
algunas veces te ponen trabas, o casi todas las veces te ponen trabas, etcétera, ¿no? Otra cosa importante, Javier, que te podría mencionar en realidad, es que a nosotros, o a la mayoría de emprendedores, nos han guiado, yo creo, de una manera incorrecta en la universidad, ¿no es cierto? Entonces nos han hecho creer, digamos así, de que emprender es tratar de ir y inventarse el agua tibia. O sea, siempre estás pensando tú que emprender es ir a crear algún producto, que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y tienes que salir a competir. Pero lastimosamente en las condiciones, yo te hablo por el Ecuador básicamente, y yo creo que por la mayoría de los países latinos, el mercado y el marketing de los productos está totalmente copado por las grandes multinacionales, las grandes empresas, en donde tú, con todo el afán y con toda la motivación del mundo que puedas tener, quieres ir a tratar de inventar el agua tibia, a crear un nuevo producto, te vas en algún momento a topar con un gigantesco que te va eh, a, a, a ganar en todos los campos. Imposible ¿Sí? competir con alguien así, claro. Competir, Javier, y eso es el discurso que lastimosamente se sigue manteniendo en las universidades al futuro emprendedor, entre comillas, ¿no? Y Y también, uno Jorge, de los... tal vez hay una pregunta. Tú cuando fuiste ingeniería química, ¿tú sabías a lo que te metías? O simplemente era, o como yo, por ejemplo, yo cuando estaba, yo me acuerdo desde no sé dónde o cuándo escuché ingeniería química, hacen esto, el otro. Yo recuerdo desde el colegio, desde el poco, yo quiero ser ingeniero químico, pero nunca tuve la idea así clara de lo que es la carrera. Entonces ahí también es otro tema, no saber a lo que te metes. Porque una carrera tan técnica necesita industria y no necesariamente ir a crear una fábrica tú solo, porque es justamente chocarse contra el Exactamente, mundo. Javier. Exacto, yo creo que la ingeniería química de uno u otro modo no está tan compatible con nuestra realidad nacional, diría yo, porque como tú lo dices, ingeniería química es una carrera que abarca muchísima industria. Y en nuestro país, tú sabes, la industria está en pañales, ¿no? Exacto. Entonces, claro, uno sale pensando resolver todo. Y todo ya está hecho, como tú dices, es cuestión de aplicar. Y se topa con pseudoindustria que a la final lo único que hace es enmarcarte a ti en nómina y enmarcarte en un sistema que ya está preestablecido, en donde tú ya no tienes la posibilidad en realidad ya de intervenir mucho, ¿no? O de mejorar mucho. Exacto. Claro, porque ingeniería química, más que nada, yo como lo veo ahorita, justamente es para un país industrializado y justamente es para ser dependientes de fábricas, también es otra realidad. Pero obviamente son ingenieros químicos, por ejemplo aquí, te digo, aquí yo he visto posiciones, es una locura, o sea, un ingeniero químico aquí estudian, pero, o sea, es una barbaridad porque estudian muchos temas de automatización, pero asimismo ganan muy bien, pero bueno, los contrastes también aquí, la educación es extremadamente cara, pero básicamente es eso, no es para ir a estar, por ejemplo, como en nuestros casos, ¿no? Eh, Primero buscando trabajo, porque no hay, o sea, yendo a buscar a ver quién te puede dar trabajo, porque en realidad no hay. Y cada quien se ha ido acoplando donde mejor le conviene. Yo, por ejemplo, me fui al sector público porque ahí es donde mejor pagaba. Y es donde tuve una oportunidad, porque si no, no había. Y tú recuerdas cuando entramos a la llantera, en esa época es como ahorita yo creo ganar unos $500 posiblemente, pero ganábamos 250 o $300 al mes. Era una locura, o sea, imagínate, tanto estudio para terminar de esa forma, así fue un choque cuando yo salí de la universidad, la verdad. Claro, a la final es como que esas fábricas al principio es como que te hacían un favor a ti, ¿no? Exacto, sí. Le han dado tu empleo, entre comillas, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, Javier, en todo nuestro país esa ha sido la realidad justamente por la falta de industria que ha existido, ¿no? Y que no se ha desarrollado lastimosamente. Oye, Jorge, y una pregunta, ¿y tú en todo ese tiempo, de 2007 más o menos a la actualidad, tú crees que hubo algún incremento en la actividad industrial tú estás en una ciudad, estabas en un ambiente donde se mueve un poco más?
¿Tú crees, tú viste un incremento de la actividad industrial o del movimiento y de pronto un descenso? ¿O crees que todo se ha mantenido igual y ha ido creciendo lentamente? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Porque justamente te quería preguntar luego de esto, y bueno, la pregunta enlazada es porque empieza a haber mucha inmigración, la gente está saliendo del país. Bueno, te comento, Javier, que se podría decir que hubo algunas políticas que sí fomentaban en cierto modo el crecimiento de la industria, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecía una excelente política esto de los que hubo por los años 2000, no sé, 2010, tal vez a partir de 2010, en la generación de bioetanol de todas eh, de Bueno, estas empresas pequeñas o de los agricultores que tenían la posibilidad de producir bioetanol para mezclarla con con la gasolina, y eso iba a fomentar obviamente la producción y el desarrollo de estas personas, ¿no? De hecho, con las políticas que se habrían desarrollado para introducir etanol en la gasolina y indirectamente, se puede decir así, retirar el subsidio a los combustibles, por un lado, se estaba favoreciendo a todos los campesinos que tenían terrenos baldíos o simplemente no hacían nada para salir adelante. Ellos empezaron a vender todo este etanol y se estaba creando un tipo industria del etanol, se puede decir así, en el Ecuador. Eso por un lado. De ahí en realidad no he visto que la industria en realidad incremente, Javier. No ha habido. Más bien, lo que no veo con buenos ojos ahora es que últimamente se ha firmado un tratado de libre comercio con China, que básicamente lo que hace eso es matar la poca industria que se tiene, ¿no? Al contrario, más bien. claro. Sí, supuestamente, o sea, también estoy al tanto de esa noticia, pero bueno, ahí tengo también algún desconocimiento porque, entre comillas, tú sabes, hay ciertas protecciones, pero la verdad yo también creo que va a afectar mucho eso, porque hay ciertas cosas que se pueden dar y otras no. Siempre hay que tener buenas relaciones con todos los países, pero dentro del marco de ganar un poco más nosotros que ellos, porque en realidad son países que quieren sacar todo lo que tienen, inclusive desperdicios. Es un tema complejo, sí. Vaya, oye Jorge, sabes que tengo me dejas pensando este tema del bioetanol porque lo había olvidado. Aquí en las gasolineras, por ejemplo, dice, no sé si en Ecuador sigue manteniéndose eso, pero aquí, por ejemplo, casi todas tienen el 10% de este producto. Y en Ecuador no, sí hubo un tiempo, pero no estoy muy al tanto si se mantiene o ahora solo básicamente es como antes lo teníamos, no recuerdo exactamente. No sé cómo, No, se mantiene todavía, Javier, se mantiene. oye, Inclusive, si no estoy mal, habían tres empresas que se formaron, que eran grandes destilerías, que tomaban toda la producción de los campesinos, se puede decir así, y con los residuales también de los desechos de la caña de azúcar, y procesaban y generaban etanol. Si no estoy mal, te repito, hay tres grandes empresas que se dedican todavía a estar haciendo eso, y el porcentaje de gasolina, perdón, el porcentaje de etanol que se reemplaza en la gasolina se llegó hasta el 5%. Habían estudios que se iban a llegar supuestamente hasta el 10%, pero a la final no sucedió nada de eso, ¿no? claro. El día de hoy tenemos todavía la gasolina E5, que se llama, ¿no? Que es el 5% de Oh, etanol. 5, acá sí se encuentra del 10, pero bueno, aquí obviamente hay cosas muy diferentes. Oye, Jorge, ¿sabes que me quedo con la inquietud de que en realidad no ha habido un cambio tampoco en la formación? Porque tú recordarás, recibíamos lo que hace 10, 30 años en nuestra época habían recibido los alumnos que pasaban por esas aulas y generando más profesionales. Bueno, hay otras áreas que también tienen el mismo problema, ¿no? Pero más ingenieros químicos, más ingenieros ambientales, no hay cambios, no hay mejoras en el tema de conocimientos, en el tema tecnológico. El país está estancado y no hay una reforma en el tema de educación.
Entonces sí es complicado porque también justamente los jóvenes van con ideas a veces como llegamos nosotros, ¿no? Con ideas totalmente distorsionadas de cómo es o cómo va a ser la profesión, cuáles son las posibles fuentes de trabajo que a las cuales tú vas a poder acceder. Entonces, le veo sumamente complejo el tema de la educación superior, Jorge, en Ecuador. Si ya de por sí era complejo, le veo que está más crítico ahora. Exactamente, Javier, esa es la realidad, ¿no? Aquí lo que uno quisiera y lo deseable siempre sería que la mayor cantidad de profesionales en realidad puedan emprender, ¿no? Y generar empleo. O sea, el problema de aquí es grave. Eh, Echarle más profesionales a un sistema que está totalmente colapsado es algo inútil, ¿no? Claro. Y Entonces, justamente el sí, tema. Y tú no has visto, no se implementaron había esa idea de implementar carreras técnicas un poco más aplicadas, pero todo va de la mano, ¿no? Si es que no hay unas políticas que impulsen justamente la generación de este tipo de industrias, o sea, todo se corta, hay un cortocircuito, no sigue avanzando, porque también, y es verdad, ¿no? Posiblemente con una carrera técnica, cierta persona puede desarrollarse, puede aplicar algo de forma más directa, una tecnología, qué sé yo, pero también todos queríamos o todos pensamos que ir a la universidad, hay que ir a la universidad posiblemente. Yo, por ejemplo, ahorita te cuento y te comparto, tengo una posición totalmente distinta al hecho de estudio. Yo más bien creo que hay que ir a algo que puedas aplicar, a no ser que te encante la investigación, que eso ya es otro tema, ¿no? Ya es un tema de vocación también, o la docencia, que me parece bien. Pero, o sea, si no hay esos cambios, es bien complejo y eso hace también que no haya fuentes de empleo. Todo se está complicando, la gente está saliendo y vemos que hay miles de ecuatorianos que ahorita están llegando acá a los Estados Unidos. sí, sí, esa es la realidad, Javier, como tú mencionas, uno tiene la vaga idea, ¿no es cierto? Porque así nos han formado, que uno tiene que salir del colegio y el camino o la puerta que está frente es ya la universidad, eso es de cajón. Y en la mayoría de los casos, sí creo yo que es la falta de institutos técnicos, de institutos tecnológicos, de no necesariamente carreras universitarias, ¿no? Hacer esa diferenciación creo que sí es importante porque nosotros vivimos aquí prácticamente confundidos con el sistema educativo. O sea, Exacto. tú tienes a ingenieros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un ingeniero eléctrico que sale de la universidad y no sabe hacer una conexión eléctrica, ¿sí? Entonces tú necesitarías formar, claro, a un técnico eléctrico que sepa hacer, ¿cierto? Ya Exacto. acá cosas puntuales y que pueda desarrollar un negocio de esa situación. Yo creo que Exacto. la academia tendría que ser para gente que se dedica, como tú dices, a crear conocimiento, pero no necesariamente a, a realizar actividades que un técnico lo puede hacer. Entonces yo creo que habría que diferenciar bastante aquí en nuestro país esas dos modalidades de educación, se puede decir así. Claro. Porque tú, ¿qué le dirías a alguien si de pronto esta grabación va a quedar para la eternidad? Espero poderla escuchar o retomar después de unos años. A ese joven que está ingresando, que tiene recién queriendo dar el paso para ir a la universidad, una. Y dos, aquel que está recién, que está saliendo de la universidad, porque son los dos casos, ¿no? El primero, posiblemente, yo creo en la gran mayoría, está entrando sin saber a lo que va. Y el segundo Claro. está dando el paso sin saber lo que le espera, porque cuando ya se enfrenta a la vida real es otra situación, es otro tema, es completamente diferente de lo que posiblemente uno pensaba al inicio. No, lo que les podría decir, Javier, es que si les gusta un tema en particular, que se preparen, que indaguen, que vean las posibilidades que ellos tienen de lo que están estudiando, ¿sí? Pero nunca, nunca se dejen atrapar por la trampa de la profesión. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si es que tú estudiaste ingeniería química, por decir, darte un ejemplo,
Nunca pienses que tú solamente eres ingeniero químico, o sea, no te dejes atrapar, porque esa es la gran trampa de la profesión, creer que uno se convierte en lo que estudia, y eso es una gran mentira. Siempre tú ten la certeza y la seguridad de que tú te puedes desarrollar en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? No, aunque no sea necesariamente dentro de tu profesión. Entonces siempre ten esa puerta abierta y ese plan B, como yo te digo, para que puedas desarrollar tal o cual negocio, ¿no? Y también creo que Jorge es parte del aprendizaje continuo, ¿verdad? Porque lamentablemente yo veo que hay mucho desconocimiento también. Y tal vez a veces como ciudadanos nos dejamos de envolver por lo que escuchamos en los medios. Entonces eso es crítico porque hace falta eh, conocimiento o educación. Uno tiene que saber alimentarse de varias fuentes de información para poder discernir las cosas. Y de eso depende también de las personas, obviamente. Pero yo al menos creo que, como tú dices, las personas no se empapan, no empiezan a buscar más conocimiento y se dedican justamente se quedan enfrascados en lo que están haciendo el día a día y no piensan en prepararse o avanzar más. Y sí es, o sea, a veces, inclusive yo te digo, o sea, en ciudades pequeñas, por ejemplo, donde yo soy, en Macas, tal vez en la ciudad donde tú eres, las personas tal vez o sea, trato de entender y también, porque yo también pasé por lo mismo, ¿no? Uno se encierra en su burbuja de ir todos los días al trabajo, de ganar el cheque, de endeudarse en algo, de pagar todos los meses y seguir y seguir y seguir así pasa el año y mira, salimos en 2007 de la universidad y es 2024. Es increíble el tiempo que ha pasado. Entonces, no sé si tal vez sea el medio, no, la verdad que es bien complejo. Yo te cuento que por temas de la vida, tuve que salir de Ecuador. Para mí sí fue un cambio, o sea, una vuelta, un giro de 360 grados, el darme cuenta de cosas que nunca las pude ver cuando estaba allá. Entonces también es un tema de que a veces nos conformamos. ¿Será conformismo? ¿Será que no hay opciones? La verdad que es un dilema que todavía estoy también, te comparto eso, ¿no? En esa conversación porque también me gustaría escuchar tu punto de vista, ya que tú ya has crecido en un lugar más, digamos, más grande, desde el punto de vista como una ciudad, has estado más relacionado con el tema educativo y has visto más de cerca el tema del movimiento de una ciudad, porque yo en realidad hasta 2019, desde 2007 prácticamente estuve en un lugar en donde el tiempo es como que si el tiempo se detiene. No ves nada de progreso, poco a poco las cosas van caminando bien despacio, tú sabes cómo es el oriente ecuatoriano. Entonces, para mí sí es bien, bien duro, bien difícil lograr tratar de entender cómo es que a nosotros o por qué nos falta esas oportunidades o por qué es que no damos ese paso. Es el miedo, es la falta de oportunidades, es el ambiente, es el conformismo. O sea, cada vida es distinta, ¿no? Cada uno tiene sus cosas, pero quizá en ese aspecto, ¿cómo tú lo ves, Jorge? Porque tú también has crecido en ciudades pequeñas, pero también has estado en lugares grandes. Tú también creo que viajaste, entonces puedes hacer una comparativa al respecto de eso. Claro, Javier, eh, deja comentarte, yo prácticamente toda mi niñez y parte de mi juventud, yo crecí en Suscal, ¿no? Que es un cantón pequeño en la provincia del Cañar. Ya cuando tuve que venir al colegio, a la mitad del colegio, recién ahí me mudé para acá, para Cuenca, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que yendo un poco más allá, el problema es cultural en realidad. No creo tanto que tenga que ver que tú te has formado en un lugar pequeño o estés en la ciudad. Yo creo que nuestra idiosincrasia como latinoamericanos, yo creo que realmente el problema es que nos han formado, nos han inculcado en pensamientos de mente pobre. Entonces, y eso abarca muchísimo, ¿no? Nos ha hecho mucho daño en realidad. Eh, Conformarse con poco, hacerlo justo. Sí, no ir más allá de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, el autoaprendizaje es algo importantísimo. Entonces, siempre nos han inculcado que uno tiene que, por ejemplo, salir de la universidad, tiene que ir a conseguir un empleo, si tiene suerte, por ejemplo, ahí
sacar un nombramiento y quedarte de por vida. Entonces, eso como que es algo normal, ¿sí? La sociedad lo ve como algo normal y no se da cuenta en realidad que justamente si tú quieres desarrollarte más como persona, aportar en realidad a la sociedad, tienes que ir mucho más allá, o sea, no quedarte en ese campo de comodidad, ¿no? Como dice Harv Eker, me encanta el libro de él, dice, cuando tú te sientes cómodo, estás en graves problemas, porque la única forma de darte cuenta de que tú estás creciendo como persona es cuando te sientes incómodo. Entonces, cuando te sientas incómodo, tienes que felicitarte porque es un indicador de que estás creciendo. Eso lastimosamente es lo que no se nos ha inculcado desde pequeños, ¿no? Y como repito, el tema más que crecer en un pueblo pequeño o en la ciudad, yo creo que el tema es un poco cultural y eso hay que ir cambiando con el tiempo, Javier. O sea, sí, yo creo que es muy generalizado porque de una u otra forma son ciudades pequeñas y la cultura como tal, ¿no? Y también el hecho de que, no sé si opinas lo mismo. Yo, por ejemplo, solo sé que nada sé. O sea, desconozco muchísimas cosas, soy ignorante en muchísimas cosas, pero algo, por ejemplo, lo que yo te puedo decir, yo si escucho algo por un lado, tengo que ir a averiguar si es verdad por el otro lado. Entonces trato de contrastar las cosas y lo bueno de nuestras carreras es que era técnica y es así y punto. Pero en cambio, ¿qué tú crees el hecho de a veces confrontar realidades con personas que tal vez no entienden las situaciones que tienen que darse justamente? Te hablo, me voy para atrás al tema del agua, por ejemplo. Hay realidades que son de una forma que tienen que darse de tal forma y a veces es complicado luchar contra ese desconocimiento, romper esas barreras del conocimiento. A veces te ven mal porque tú explicas algo y te hablo de forma general, ¿no? En todo sentido. A veces las personas que de pronto, porque también hay personas y personas, porque también encuentras a personas que saben alguito y se creen mucho y a veces tratan mal a la gente, pero también nos topamos con personas que no quieren cambiar su idiosincrasia o sus creencias, justamente porque así se criaron, porque así le criaron sus padres, porque así se criaron los abuelos. Y eso también creo que hace que las cosas se retrasen y no avancen como deben avanzar, porque hay mucho choque cuando alguien quiere cambiar algo, hay mucho choque para romper esos, digamos, por un lado puedo decirle tal vez tabú, tal vez falta de comprensión de las cosas. Y te digo eso porque justamente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y por qué hago y te comparto también, Jorge, este tipo de podcast, porque creo que tal vez a alguien le va a llegar. Porque así como tú estás compartiendo eso, por ejemplo, yo estoy en el hecho de que si llegas a este país, tienes que justamente empezar a estudiar o a prepararte en algo. Tienes que dejar todo lo que dejaste, lo que aprendiste allá en Ecuador, tienes que dejarlo allá y empezar de cero, aprendiendo cosas nuevas o perfeccionándote en algo, en lo que sea. En Excel, en Word, en manejar la computadora. Si no sabías manejar la computadora, pues aprenda a manejar la computadora. Pero romper esas paredes que nos mantienen en la ignorancia y no nos permiten discernir las cosas y avanzar. Pues para eso también es parte de este podcast y es todo esto que estoy compartiendo, es para que si le llega a una o dos personas y algo llega a sus mentes en el hecho de que hay que seguir preparándose y conociendo, educándose en el tema financiero, en cómo hacer una pequeña inversión. Imagínate, o sea, comprar una moneda de oro o una moneda de plata es algo que te va a quedar ahí, no vas a tener los billetes en tu cuenta del banco porque eso te puedes gastar. En cambio, si inviertes tu dinero, poco a poco vas a salir adelante y es algo en lo cual a nosotros no nos criaron de esa forma, cómo ahorrar, cómo invertir y es algo con lo cual también te chocas cuando sales de la universidad. No sabes cómo manejar tu dinero, o sea, empiezas a ganar dinero y empiezas a gastar la plata, no sabes dónde ahorrar o cómo invertir ese dinero. Entonces, parte de eso, Jorge, es todo esto y en realidad es grato compartir contigo porque de una u otra forma también me permite a mí compartirte a ti estas experiencias y también a la comunidad que nos está oyendo. Entonces también desde el tema de punto financiero, ¿cómo te fue a ti al inicio? Y discúlpame que me haya extendido un poquito, pero quería abordarle más o menos desde esta área porque te costó a ti
cómo estás en el tema de tus finanzas personales, porque es lo que nunca nos enseña también desde niños. Nosotros salimos, empezamos a ganar dinero y lo primerito es a gastar o endeudarnos. Ese es un choque duro hasta darnos cuenta de las cosas. Bueno, Javier, no tuvimos una materia lastimosamente de inversiones, ¿no? Que yo creo que tendrían que haber puesto eso en la universidad, ¿no? Finanzas personales, yo creo que es una de las materias más importantes, créeme. Pero bueno, en el caso particular, como te digo, yo me tuve que autoformar en inteligencia financiera, en leer libros de finanzas personales, de cómo crear activos. eh, para los que nos están escuchando, tienen que leer Robert Kiyosaki, todos los libros que él tiene, o Harv Eker, por ejemplo, de Mente Millonaria. Son libros que te van a ayudar muchísimo a desarrollar ¿Tú has el leído financiero. tú has leído el libro? Yo me quedo con uno de Robert Kiyosaki, El flujo del dinero. Ese libro me rompió la cabeza. Ese libro me rompió la... No sé si has leído ese libro, pero es Uno de los mejores que tiene Kiyosaki creo que es el cuadrante del flujo de El dinero. cuadrante del flujo de dinero. Qué brutal ese libro. Exacto. Oye, yo me quedé... Ese libro me cambió toda mi perspectiva, te cuento, y lo leí acá, a los casi 40 años. Sí, sí, son libros muy, muy buenos en realidad que yo particularmente les recomiendo muchísimo, ¿no? A los que nos pueden estar escuchando. Ahora, en el tema personal, te comento, yo, como te digo, hace 10 años, puede ser, más atrás puse en marcha dos proyectos tratando de acoplar un poco los consejos que dan en esta bibliografía de finanzas. Si bien es cierto, no son totalmente aplicables para acá, para la realidad ecuatoriana, sin embargo, te dan algunas pautas muy importantes, ¿no? Yo desarrollé, por ejemplo, un proyecto de bienes raíces, ¿sí? ¿Ya? Que le denomino InSuites. Oye, qué bueno. Que por el momento me está yendo bien, digamos, ¿no? No es un proyecto muy grande todavía. Pienso irlo incrementando con el paso del tiempo, pero me está dando ya algún tipo de activo, ¿no? Oh, Entonces, buenísimo. siempre la gente que vaya diferenciando qué es un activo, qué es un pasivo, eh, es bueno, ¿no? Que vaya conociendo conceptos financieros que a uno le vayan cada vez nutriendo más, ¿cierto? De finanzas, cosas por el estilo. Y te comento, Javier, que hace aproximadamente 5 años atrás eh, di, puse en marcha un nuevo proyecto que, bueno, en realidad te tengo que contar la verdad. Al principio ya me daba ganas de botar la toalla por la cantidad de dinero que estaba en juego y que por mala suerte o por buena suerte nos tocó iniciar casi con la pandemia. Bueno, nosotros no sabíamos en realidad que se venía tal pandemia, ¿no? A todos nos cogió males. Claro. Entonces, nosotros nos pusimos una empresa que se denomina Inruber, que es inversiones en caucho. Esta empresa básicamente lo que hace es importar neumáticos y distribuirlos, ¿no? En venta lo que es al por menor y al por mayor. Pero te comento la particularidad de lo que nos sucedió. Nuestra empresa se fundó en el año 2019. Nosotros no teníamos la más mínima idea de esta terrible pandemia que iba a ocurrir. Entonces se fundó en el año 2019 y a nosotros la primera mercadería nos llegó en enero del 2020 y en marzo nos cerraron por la pandemia. Entonces ya te puedes imaginar Oh, vaya. la pérdida que tuvo ahí. Exacto. No, son shocks que en realidad a uno en ese momento le afectaron muchísimo y como te digo, manejar el fracaso, digamos así, entre comillas, y manejar el miedo es súper importante, ¿no? Para que un proyecto se vaya desarrollando bien. Ahora, nos ha ido, gracias a Dios, nos ha ido bien. Eh, claro que en ciertas etapas también se han tenido algunas complicaciones, pero lo importante es ir, Javier, manteniendo y tratando cada vez más de ir incrementando eh, este negocio, ¿no? Ir involucrando a más gente inclusive
porque de una u otra manera, tú el momento en que vas involucrando gente, también vas generando empleo, que es uno de los objetivos también que como emprendedor, se puede decir así, uno tiene, ¿no? Ir dando ese aporte a la sociedad también. O sea, no verle con los malos ojos, de verle al emprendedor y verle al trabajador por otro lado, ¿no? Ah, Sino verle en igualdad de condiciones, que es una persona también que necesita trabajo y cosas por el estilo. Pero ha sido muy sacrificado, Javier, te soy sincero, es muy sacrificado, pero el momento en que se empiezan a dar las cosas es muy gratificante. Todo el sufrimiento y todo el esfuerzo está pagado en ese momento, en realidad. claro, Jorge, corrígeme en algo. Yo, ahorita que me mencionas este tema de bienes raíces y todo en Ecuador, yo creo que a nivel de Latinoamérica, porque me estoy yendo a las personas que salen de la universidad de clase media, media baja, porque obviamente las personas que tienen un poquito de dinero o de pronto sus padres le pueden apoyar, claro, ¿no? Es buenísimo y bien, bien por las personas que tienen esas oportunidades. Pueden seguir un negocio familiar o ir mejorándolo o así también tomando riesgos, porque no todos posiblemente tengan esa oportunidad de saber qué es un negocio o haber estado viendo dentro de la familia, ¿no? Pero por ejemplo, yo ahorita cómo lo veo, por algo que tal vez yo sí hice eso cuando recién salí de la universidad, pero no tenía ese enfoque o esa prioridad. Grave error, por ejemplo, mientras más pronto sea, yo como lo veo ahora, corrígeme si me equivoco, si de pronto tú sales de la universidad, yo creo que la única forma de cómo ir ahorrando ese dinero que tú vas ganando, ¿no? De tu sueldo, es haciéndote un préstamo y comprándote un terreno. 15,000, 20,000 dólares en algún lugar. Porque créeme que si no haces eso, es imposible ahorrar. O sea, si tú te pones en una cuenta del banco, ese dinero va a salir, va a desaparecer. Pero si tú, yo por ejemplo eso no hice, eso debía haber hecho al inicio. Yo hice después, ya cuando estaba ya por los 30 años. Debía haber hecho eso al inicio, hacer un préstamo con, o sea, con garantes, con lo que sea, de un terreno de 20,000 dólares, ir pagando poco a poco. Eso a los 5 10 años se paga y tú generalmente a los 30 35 como que te nace, ya estás más maduro para empezar algo, ¿no? Te estoy yendo al caso de alguien que no sabe nada y que tal vez no tiene nada y quiere empezar a invertir en algo, pero no sabe cómo. Yo créeme que la única cosa que veo es eso que te estoy diciendo. Hacer un préstamo y ir pagando poco a poco y van a pasar los años, vas a tener tu terreno pagado y va a estar ahí y va a llegar un momento en donde necesitas vender. Obviamente todo tiene su riesgo, ¿no? Puede ser que necesites la plata, puede ser que el terreno no se venda o puede ser que fue una mala inversión, todo. Bueno, saliéndonos de todos esos posibles riesgos. ¿O qué otra opción hay para invertir en Ecuador? Porque sí, para mí eso fue sumamente difícil. Yo ahorré un poco, luego empecé a hacer eso, creo que ya a los 30 fue muy, muy tarde, creo yo. Eh, bueno, Javier, yo te comentaré que, bueno, tampoco es que empecé yo muy joven, ¿no? También el momento en que me gradué de la universidad, lo único que se me ocurría era ir a trabajar y nada más. Pero, Exacto, nadie tiene pensado esas cosas. Pero es un grave error, pero no es culpa de nuestros padres tampoco. O sea, es un tema cultural, es un tema de cómo hemos sido formados y ya son otras épocas. Ya no es igual que hace 30 años. No, que 30 años, 50 años, porque ya va a ser, desde que nosotros salimos ya van a ser 15 20 años. Hace 50 60 años hablemos, ya no es lo mismo. claro, Javier, yo creo que si es que hay alguna persona joven que nos está escuchando, ¿no? Inclusive para personas no tan jóvenes, ustedes tienen que saber que el mayor activo que uno tiene es el tiempo, no es ningún dinero, ni ningún terreno, ni ninguna casa. El principal activo que tenemos nosotros es el tiempo, porque eso no vuelve nunca. Pero en particular, bueno, yo o sea, no me siento en la capacidad de estar recomendando, digamos, ni dando consejos en el tema de bienes raíces, sino únicamente puedo contar lo que yo he hecho, ¿no? Eh, Mira, yo cuando empecé este proyecto de, de bienes raíces, fue justamente cuando tenía 27 años, 27, 28 años más o Jovencito, menos. ya estabas metido más o Ya, menos. Ya. era joven, ¿no? Que empecé joven, digamos así.
Pero te comento, Javier, a mí nunca me gustó mucho la idea. No digo que no sea buena idea, pero particularmente a mí no me gustó mucho la idea de comprarme terrenos. Sí, sino más bien de comprarme bienes raíces que te generen flujo de efectivo, es decir, que te generen ingresos pasivos, ¿no? Entonces, ¿a Exacto. qué me refiero? Por ejemplo, a mí siempre me gustó la idea de comprarme departamentos, por ejemplo, porque esos departamentos yo los puedo rentar. Y en cambio, en el momento en que tú compras un terreno, de una u otra manera ese dinero está ahí amortizado ahí, ¿no es Sí, cierto? eso es verdad. Y lo único, tú lo que estás pensando cuando compras un terreno es que el momento en que lo vendas, ahí vas a recuperar o vas a ganar tu capital. Entonces, estás especulando un poco también. Exacto. Arriesgándote. Es un riesgo. Esto es a largo plazo. Exacto. Sí, entonces tú en un terreno, ¿qué vas a hacer? Tú compras, por decir algo, ahora en $20,000. Entonces, con el tiempo estás esperando eso vender en 30, $40,000, pero únicamente vas a tener ese ingreso cuando lo vendas, es decir, cuando mates el activo. Entonces, eso no ha sido muy atractivo particularmente para mí mucho, digamos, así comprar terrenos. Siempre me he ido más por el tema de adquirir departamentos o suites pequeñas en donde tú puedas ponerlas en renta, ¿sí? Y puedas generar flujo de efectivo. Entonces, con ese flujo de efectivo o con parte de ese flujo de efectivo, inclusive tú puedas cubrir las obligaciones que te pide el banco, ¿no es cierto? O Ajá. pagar tu préstamo. Entonces, esa más o menos ha sido mi idea de trabajo, que obviamente, ¿no es cierto? Tú si te compras un departamento y pones en renta, esa renta por lo general aquí en las condiciones económicas del Ecuador no es que te va a cubrir totalmente el pago de la hipoteca, pero Claro. te ayuda en algo. Y la otra recomendación es obviamente, tú cuando sales de la universidad no es que ya de buenas a primeras te vas a ir ya a invertir en bienes raíces, sino yo lo que aconsejo es sí buscar un trabajo, pero tener esa idea y ese objetivo al cual tú quieres llegar. O sea, que ese trabajo tú vas a tener temporalmente hasta que tú puedas fortalecerte en el tema, en este caso, de bienes raíces, por decirte algo. ¿Sí? Exacto. Y es lo que me ha sucedido de una u otra manera a mí. ¿Ya? Entonces eso, si es que eres exitoso de una manera, eso te va a dar una pauta para que tú puedas ir ya por el siguiente bien raíz, digamos así. Exacto. Ahora, yo insisto en el tema de la autoeducación porque no es ser un inversionista, digamos, en bienes raíces, no es ir a comprarte una casa o ir a comprarte un terreno en donde esté, ni en las condiciones en las que esté. Tienes también que hacer un análisis de la ubicación, de todas las rentas, los flujos que tú vas a recibir, del apalancamiento que necesitas, cosas por el estilo. Entonces, una idea que nosotros tenemos cuando oímos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, decir, estoy invirtiendo en bienes raíces, entonces, una persona que va y compra un terreno, entonces, claro, estás comprando un terreno, pero no es que estás invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Entonces, no sé si me hago entender en esa parte. O Entonces, sea, siempre vas a tener voy, ahí. Exacto. No es algo líquido, no te va a dar ningún flujo de caja. Sí. claro. Ahora, claro, lo que tú dices también con con la parte esta de comprarte terrenos y bueno, y ponerte un poco a especular así con el precio, también no es mala idea, pero tendrías que darte cuenta, digamos así, en dónde te compras el terreno, si de pronto es un terreno productivo, ¿sí? En donde tú obviamente tienes el terreno. Por ponerte un ejemplo, eh, si tú no te gusta mucho invertir en lo que son departamentos o suites, sino tú dices, no, yo quiero comprarme un terreno, bueno, al menos Te pongo, ve un terreno que sea productivo, te ¿no? pongo, Cómprate, exacto. O por te pongo el ejemplo, caso de, ya, exacto, para ahora, rentar. Es el terreno. justamente, y justamente, mira, el tema es para que, porque uno cuando está a esa edad, 24, 27 años, eso jamás se te viene a la mente, porque muy pocas personas tienen esa idea o alguien les dijo, mira, haz esto. Casi yo creo que la mayoría no tenemos esa idea, pero justamente es para compartir estos criterios y ojalá a alguien le llegue en algún momento, porque te pongo el caso de ciudades pequeñas como las nuestras, por ejemplo, es buscar un terreno. O sea, todos teníamos eso en la mente, ¿me entiendes? Y yo te hablo, yo cuando tuve 30 años compré un terreno haciendo un préstamo, iba pagando, 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 porque está ahí. Y uno no está preocupado ni en el terreno, ni en negocios, ni en nada. Uno está, cuando sales de la universidad al menos,
sea, te sientes el dueño del mundo, que vas a cambiar todo lo que aprendiste. Entonces justamente va por ahí, pero me parece súper chévere lo que tú me compartes, porque al menos si hay personas que están en otras ciudades, ¿no? Y pueden ver, porque hay edificios que se construyen y te venden un apartamento, corrígeme si estoy mal, que sé yo, en 30,000, 40,000 dólares. Entonces, si tú tienes 25 años, 26 años, arriesgarte a hacer un crédito y comprar ese apartamento y dedicarte a rentar el apartamento y a cuidar y aprender, yo creo que es buenísimo, pero ojalá que esa cultura cambie y que la mayoría de jóvenes tengan esa visión. Sí, sí, yo creo que nuestros jóvenes son personas muy inteligentes. De hecho, hay un estudio que revela que todos los latinoamericanos, o la mayor parte de latinoamericanos, son gente muy inteligente, muy lista, pero lo que nos está fallando un poco y donde nos quedamos en realidad es que somos un poco indisciplinados, ¿no? Y eso es la Exacto. gran diferencia. Inclusive, hay un autor, no me acuerdo en este momento el nombre, pero que decía que en el futuro la disciplina inclusive va a vencer a la inteligencia. Exacto, eso es verdad. Ahí está China. Exacto, Los chinos exacto, son sí. unos locos, esos chinos son unos locos. Los chinos son una bala. Son muy disciplinados. Exactamente. Oye, Jorge, qué bien. Oye, qué grato escucharte, Jorge, oír tus criterios, tu forma me has dejado sorprendido que tú desde los 27, 28 años ya has estado en este tema de las bienes raíces. Yo te cuento que me metí un poco a los 30, pero no lo tomé en serio. En realidad fue un error, fue un tema, y sí, un tremendo error el tema financiero, porque siempre es hacer las cuentas para el mes, que alcance para la comida, que para pagar la deudita por aquí, y ya, y el ahorro, pues no hay ahorro porque hay que gastar toda la plata, o el ahorro se consideraba prácticamente pagar la letra de ese terreno, cuando hay muchas otras formas en realidad. Entonces, pero nunca es tarde, como también te había dicho, Jorge, nunca es tarde para retomar esas cosas. Si Dios da vida, tenemos 20, 30 años por delante para seguir fortaleciendo. Y la idea justamente, Jorge, yo te quiero invitar a que si tienes algún proyecto, alguna información eh, para compartir a la comunidad, porque yo creo que esto es un tema a nivel Latinoamérica. Las puertas abiertas. Tengo este proyecto también que están haciendo recién, al cual te agradezco de formar parte en este video. Y es justamente nace con esa idea. Por un lado, y te comparto ahorita que estamos hablando, ¿no? Por un lado, compartir conocimiento libre, porque yo sí soy de las personas que cree que el conocimiento debe ser libre y universal. Y el esfuerzo obviamente debe ser reconocido. Entonces, en mi proyecto, por ejemplo, la mayoría de información es abierta. Estoy liberando información que tengo yo represada, por decirlo así, que espero que alguien le ayude. Y claro, también tengo mi página web en donde tengo opciones para compra de activos digitales, los llamo yo, como son PDFs, archivos en Excel, archivos en Word, que a la vez doy a conocer a la gente, y si alguien quiere colaborar o quiere comprar, ahí está libre para comprar en una plataforma segura. Básicamente yo creo que y te comparto, insisto, porque este es un proyecto de vida, porque me gusta enseñar, me gusta compartir los conocimientos, siempre ha sido así, pero también creo que hay que aprovechar la tecnología y las herramientas digitales para que también la gente que crea que está recibiendo una información de calidad que le va a ayudar, que le va a servir en su vida, porque no, mira, te apoyo, te voy a comprar tu PDF en $2, en $5, en $10, el precio que se tase. Y, y creo que también podría ser una opción, ¿no? Entonces las puertas abiertas, Jorge, para en caso quieras compartir algún conocimiento, alguna información, colaborar con algo. Ese básicamente es el proyecto en el cual ahorita está siendo parte de una u otra forma en este canal de... ¿Algún comentario, Jorge, que me quieras a más de lo que hemos conversado? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota de todos estos años que han pasado desde, imagínate, 2007 a acá? Ya van algunos años. Algunos años. Sí, oye, Javier, no, en primer lugar yo te agradezco muchísimo por tu llamada, por tomarme en cuenta. En primer lugar, tú sabes, yo te estimo muchísimo, hemos sido grandes amigos en la universidad. Estoy dispuesto, como tú sabes, a compartir y obviamente a recibir también mucho conocimiento que se pueda generar en este proyecto muy bonito que estás desarrollando. Y nada, no, yo te agradezco mucho. ¿Qué más podría acotar? ¿Alguna anécdota que me dices?
Tal vez, bueno, cuando fui profesor de la universidad, eh, como dices tú, nunca es tarde para aprender, ¿no? Nunca es tarde para aprender. Hubo un momento que con el boom esto de los estudios de PhD y todas las cuestiones que estaban en boom en ese momento, un poco me desubiqué y quise dejar botando todo, digamos así, ¿no? Todos mis proyectos y toda la cuestión que estaba desarrollando en ese momento, pero lo que hubiese significado, ¿no? Y hubiese estado muy arrepentido en realidad. Al final te comento que tomé el curso este de doctorado ¿Ya? y lo culminé, ¿no? Y la gente me decía, bueno, dice, tú ahora te estás dedicando, por ejemplo, a la parte ya que no tiene mucho que ver con la parte académica y todo. Sin embargo, sigues estudiando este Pero doctorado. ¿Por qué tú lo haces? acabaste el doctorado. ¿Cuál fue el título? Cuéntame algo de eso. No, no. Claro, mira, el doctorado empezamos nosotros en el año 2015, pero como fue una modalidad eh, sánduche, así que tú tenías que estar allá y también hacías la investigación acá en el Ecuador. ¿Fue en España? Me tomo en España, correcto, sí. Entonces te comento que recién nos graduamos el año anterior, el 2023, es decir, nos tomó 8 años Vaya. acabar ese doctorado. Pero Wow. como yo dije, ¿no? A la final yo estoy estudiando ese doctorado no porque quiera ligarme a algún lado ni quedarme trabajando, eternizarme en alguna universidad o cosas por el estilo, sino al final era por amor propio, digamos, sino por sentirme bien conmigo mismo. No, sí, sí. Y Oye, pues lo que uno comienza tiene que terminar, eso es la situación. oye, qué chévere, Jorge. No, sí, yo he visto que seguiste eso y claro, me habías comentado que estás dedicado a otra cosa, pero es parte de, porque al final tú tienes el conocimiento y en tus manos parte del conocimiento, porque siempre digo, solo sé que nada sé. Pero me parece súper chévere, Jorge. Te agradezco por compartir eso y bien hoy, porque es un tema. Eres un duro ahorita, eres un duro, un PhD. No, y te comento, me hiciste acuerdo de algo, Javier. Justamente, mira, siempre, como dicen, ¿no? Los momentos de Dios son perfectos, ¿no? Nunca estás tarde para hacer una cosa, siempre estás a tiempo. Terminamos este estudio de doctorado y fíjate, justamente el día a ver, anteayer, sí, anteayer, estuvimos reunidos en Quito con el subsecretario de Medio Ambiente. Bueno, en realidad pedimos nosotros una reunión con la ministra del Ambiente, pero creo que estaba fuera del país o algo pasó, pero nos delegaron con el subsecretario del Ambiente. Entonces, estoy apoyando a un proyecto que está ejecutando Joana. ¿Ya? Te comento, ¿no? Este proyecto sí tiene que ver ya para darle validez al PhD, digamos así. Tiene que ver con el doctorado que estamos generando la sociedad, o formando más bien lo que va a ser la Sociedad Ecuatoriana de Energía Verde. Oh, Entonces, lo que interesante. buscamos básicamente es trabajar en proyectos y fondos externos para el aprovechamiento básicamente de lo que son energías renovables, de lo que es biomasa, por ejemplo, para satisfacer todas las necesidades energéticas dentro de nuestro país. Pero claro, como te digo, aquí yo estoy dentro del grupo, no soy el principal, ¿no? En este caso, la principal es Joana, por ejemplo, pero Qué bueno. estamos en este proyecto también. Qué bueno, Jorge. Me alegra muchísimo hoy escuchar eso y créeme que es grato ver que los compañeros que compartimos tantas horas en la universidad están saliendo adelante de una u otra forma, porque como hemos hablado aquí, hay realidades y realidades, ¿no? Cada quien ha tomado su lado, pero lo que rescato de esta conversación es que nunca es tarde para aprender y para posiblemente encauzarlo el rumbo de la vida de uno, ¿no? Porque siempre todo tiene un equilibrio, tanto si algo está muy mal en tu vida, siempre va a causarte algunos problemas, entonces hay que tratar de mantener un equilibrio en todos los aspectos y uno de los aspectos importantes es justamente el tema de finanzas personales, porque de ahí radica, digamos, la tranquilidad. El otro día escuché, no es
no es la libertad financiera como tal, sino es la tranquilidad, es la estabilidad, porque eso no necesitas tener mucho dinero. Aunque tengas para vivir, te da tranquilidad, tienes para pagar tus cuentas, tienes para pagar, si tienes más para lujos, qué sé yo, perfecto. Pero yo creo que a eso debemos irnos todos, ¿no? De tener esa tranquilidad financiera para no vivir angustiados y también para prepararnos para la jubilación, para la vejez, porque tal vez cuando teníamos 25 años no pensábamos en eso, posiblemente ahorita estamos pensando en eso, pero creo que es un error cultural, tenemos que empezar a pensar desde apenas salimos del colegio y justamente te agradezco por este momento porque me permitió ver un poco más allá de algunos temas que personalmente los estaba dejando de lado y alegrarme muchísimo, Jorge, de que estés con Joana en estos temas ambientales que son claves porque justamente la optimización de los recursos y evitar seguir contaminando también el medio ambiente creo que es súper importante, Jorge. Te felicito por eso y por el logro que has conseguido con este doctorado. No, muchísimas gracias Javier y ya sabes tú, a las órdenes, cualquier cuestión que tú necesites de compartir o conversar conmigo, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo agradecido, como te repito, por tomarme en cuenta, por invitarme y compartir todo, este conocimiento y recibir también, como digo, conocimiento externo también a uno siempre le va nutriendo y le va haciendo crecer también como persona. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Jorge. Si tienes algún compañero de pronto que quiera compartir su historia o compartir su conocimiento, te encargo, Jorge, te encargo que las puertas están abiertas porque la idea justamente es formar una comunidad. Como te digo, mi intención no es hacerme millonario ni nada de eso, simplemente es, sí, ¿por qué no generar un ingreso extra también? Pero más que nada del día a día, compartir cosas, yo creo que es valioso. Con nosotros ha estado Jorge Sigüenza desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Jorge, te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias, gracias infinitas por compartir tus criterios, tus pensamientos. Y espero que no sea la última vez. Espero que en unos meses, unos años podamos volver a seguir hablando de nuestros proyectos y cómo estamos tal vez para compartir más información a la comunidad latina. Te agradezco, Jorge. Gracias a ti, Javier. Estamos en contacto siempre. Cuídate, amigo. Perfecto. Muchas gracias por estar en este nuevo podcast Conversando entre Latinos. Nos vemos en un próximo video y recuerda que solo con conocimiento podemos superar nuestros límites. Hasta la próxima.